Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la tercera sesión del plan formativo. Es un placer para mí presentaros a Paula Suárez. Paula es una de las enfermeras de nuestros equipos de atención de salud mental. Muchos ya la conocéis, los de nuestra área. Tanto ella como Tamara, que es la otra de las enfermeras del equipo de salud mental, han preparado esta presentación y os va a hablar sobre las estrategias de actuación ante la negatividad a los cuidados, es decir, estos pacientes que nos estresan mucho, que no se quieren asear, que no quieren comer, y os van a dar un poquito unos consejos para poder abordar estos momentos. Se trata de una formación, yo creo que muy interesante para vosotros. Se nos ocurrió sobre todo porque una residencia de nuestra área nos propuso este tema, así que ya sabéis, si tenéis algunos temas en los que queráis profundizar o que queráis que os enseñemos, estamos abiertos a cualquier sugerencia. La formación va a ser como siempre. Paula os va a hacer una presentación y después abriremos un turno de preguntas al final. Quedará colgada, como todas las sesiones, en nuestra página web en un par de días. Y sin más, le doy paso a Paula. ¿Me siento ahí? ¿Me siento aquí? Aquí mismo. Hola, casi buenas tardes. Bueno, para los que no hemos comido todavía son buenos días, pero bueno, casi son buenas tardes. Ya me presentó mi compañera, yo soy Paula, soy enfermera de salud mental y estoy en el equipo sociosanitario. Muchos de vosotros ya me conocéis, yo no os estoy viendo, pero seguro que nos vemos semana a semana. Vamos a hablar de la negatividad de los cuidados y cómo podemos hacer para torear esta negatividad o hacer los cuidados más específicos para cuando el paciente no se deja cuidar. Vosotros, los cuidadores profesionales, bueno, supongo que aquí, por lo que me dijo mi compañera, estáis en esta webinar, están presentes desde directores, médicos, estaréis enfermeras, etcétera. Espero que estéis muchos cuidadores, porque esto realmente es interesante para los cuidadores de las residencias, ¿no? El cuidador ejerce un papel central en el mantenimiento y extinción de determinados comportamientos. O sea, vosotros, con vuestros cuidados y vuestras actuaciones, vais a hacer que un paciente sea más o menos fácil de cuidar. Ya sé que hay excepciones, ¿vale? Hay pacientes muy difíciles de cuidar en determinados momentos, pero cambiando vuestra forma de actuar, también podéis cambiar la actitud de esa persona, ¿vale? Por eso nos pareció interesante hablar de todo esto. Es muy importante que conozcáis al paciente. Sería ideal que en cualquier paciente, en cualquier persona, pudieseis saber su historia vital. Cómo se comportaba en el hogar, si ya anteriormente tenía conductas agresivas o negativas, o cuál era su personalidad, cómo se manejaban esas conductas con su familia en el hogar. Todo eso os va a dar muchísima información que es importante y relevante para que vosotros organicéis vuestros cuidados, sobre todo cuando un paciente presenta los problemas, ¿vale? Vamos a hablar de esto, pero en relación a casos, ¿vale? A casos que os pueden sonar muchísimo, aunque sean inventados, pero os puede sonar muchísimo de vuestro día a día. El primer caso es Agustina, que es una paciente con un deterioro cognitivo debido a una demencia. Antes era autónoma en la toma de su medicación y cumplidora, pero desde hace unos días se muestra desconfiada, cree que le queréis hacer daño o que le queremos hacer daño y se niega a tomar la medicación, llegando a agitarse ante nuestra insistencia. No puedo veros, no puedo escucharos, pero seguro que muchos estáis diciendo, eso me suena, ¿no? Seguro que os suena. Vale, ¿por qué un paciente no toma la medicación? ¿Por qué un paciente con demencia, con deterioro cognitivo no toma la medicación? Pues va a haber varias causas probables. Una, a lo mejor le está haciendo unos efectos secundarios que no es capaz de decirnos lo que le está pasando, ¿no? A lo mejor le da unos efectos secundarios que ella se siente molesta, la persona se siente molesta, pero no es capaz de decírnoslo, no es capaz de comunicárnoslo. Otra, se olvida de que tiene que tomarla. ¿Cuántas veces una paciente ou un paciente nos dice non, eu só vou tomar 2 pastillas blancas pola mañán e 2 roxas pola noite, que é o que tomei toda a vida? ¿Por qué? Porque se le olvida. O sea, se puede acordar que tomaba esas pastillas en un momento dado, pero se le olvida de todos los cambios que se le fueron haciendo progresivamente, ¿no? Entonces se le olvida que tiene que tomarla. No se le ha explicado para qué sirve. Bueno, esto muchas veces, ¿no?
Esto es una cuestión difícil, porque si el paciente no tiene un deterioro cognitivo, si el paciente está en sus cabales, pues tú le puedes explicar para qué son las medicaciones y por qué se las pones. Pero en una demencia muchas veces, aun por mucho que les expliques, depende del momento del deterioro y del tipo de deterioro, pues no nos van a entender. Nosotros desde Salud Mental somos partidarios a explicarlo siempre con un lenguaje sencillo, la cosa más sencilla que le podamos explicar, pero siempre explicárselo, siempre, por lo que puedan entender, siempre explicárselo, ¿vale? El formato no es adecuado, pues ya sabéis que hay pastillones que no hay manera de tragar, o que hay sobres con muy mal sabor, o el formato no le puede estarle siendo molesto al paciente. Entonces también tenemos que valorar esto. Y otra cosa es que pueden muchas veces tener un delirio de perjuicio, creer que les estamos haciendo daño, creer que le vamos a envenenar, creer que le queremos sedar para mantener dormido. ¿Vale? Eso es muy frecuente en los pacientes con demencia, nos lo vamos a encontrar. Entonces, si tú crees que te van a hacer daño, tú te vas a tomar lo que te está dando esa persona, no te lo vas a tomar, ¿vale? No te lo vas a tomar. Tratad de entenderlo así. Vamos a hablar de las pautas del manejo correcto. Bien, ¿y a qué quiero decir que hay muchas cosas que puede que os suenen a obvio, muchas cosas os sonarán a obvio, muchas cosas os sonarán a imposible, muchas cosas os sonarán a qué fácil es decirlo, pero hay que estar aquí luchando día a día con el paciente. Y desde luego que desde aquí lo sabemos perfectamente, tanto mi compañera como yo, lo sabemos, que el día a día es muchísimo más difícil. Pero también es verdad que si no cambiamos nuestras estrategias de afrontamiento contra los problemas y si hacemos siempre lo mismo, nada va a cambiar. El paciente no va a ser más fácil. Vale, el paciente está enfermo, no tiene la culpa de sus comportamientos. Entonces, un poco intentad verlo desde otra perspectiva para ver que sí que hay algunas cosas que se pueden implementar en los cuidados del día a día. ¿Vale? Bueno, para que tome la medicación, ha de ser un momento tranquilo. Si el paciente está agitado, si el paciente está inquieto, da igual que le insistamos en que toma la medicación, no es el momento adecuado, no lo va a tomar y se va a poner cada vez más resistente a la toma de la medicación, ¿no? Esto lo vais a escuchar, esto de música que le guste, que parece que... Pero es verdad, muchas veces los ancianos con demencia pues le quedan una serie de cosas en la cabeza como canciones de su infancia, como canciones de su juventud, que le van a ayudar a pasar el momento un poquito mejor, ¿no? Y no solo eso, sabemos que la musicoterapia funciona, ¿no? Entonces, algo relajante, alguna música que le guste, alguna conversación entretenida, intentando distraer el momento de la toma de medicación. En vez de hablar de la medicación, hablarle de otra cosa, ¿vale? Es una estrategia que puede funcionar, distraer el momento. Es muy importante no obligar a los pacientes, explorar los motivos por los que se niega a la toma de la medicación e intentar que tome la medicación pues, para preservar su salud, ¿vale? Usar la imaginación y hacerlo divertido. Esto suena como, sí, hombre, vamos a hacer una festa ahora para dar la medicación. Suena un poco así. Pero no, no quiero... Iba a poner un ejemplo, y es que las que tengáis o los que tengáis hijos, cuando tenemos que dar una medicación que no la quieren tomar, pues que inventamos historias y cosas para que se la tomen. El ejemplo no es bueno, ¿por qué? Porque a mí no me gusta infantilizar a los ancianos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Son personas adultas, son personas mayores, tengan la enfermedad que tengan, ¿vale? No quiero que lo entendáis así, quiero que lo entendáis como activar vuestra imaginación e inventar historias o cómo podéis hacer para que el paciente se lo pueda tomar, ¿vale? Ya has intentado hablar con el paciente, le has explicado los motivos por los cuales tiene que tomar la medicación, has creado un ambiente relajado, pero aún así se niega a tomarlo, ¿no? Si conocéis a la persona, es más fácil. Si no la conocéis, a lo mejor en ese momento tenéis que pedirle a un compañero o compañera vuestra que vaya a darle la toma de medicación. Es mejor que sea alguien que el paciente conozca. Si vosotros no conocéis a la persona, seguro que encontráis alguna manera, si vosotros tenéis más trucos que yo conozco, lo sé, tenéis alguna manera seguro de hacer, pues, ay, mira, hablándole de su nieto, hablándole de fulanita, contándole un chiste verde, mira, me da igual, pero seguro que tenéis alguna manera de hacerlo más divertido. Pues intentar dedicar un poquito de tiempo, ¿vale? Para hacerle más agradable ese momento. Cambiar el formato de la medicación. Hablábamos antes de las medicaciones que no tienen el formato adecuado, ¿no?
pues porque son difíciles de tragar, porque saben mal. Entonces, hablar con el médico o con la enfermera, hablar con la persona adecuada para que se pueda valorar el cambio de ese tratamiento, porque hay muchas veces que se puede cambiar sin problema ninguno para un formato que sea más agradable de tomar para el paciente. Además, si detectáis vosotros, los cuidadores y cuidadoras, que estáis siempre al lado del paciente, del anciano, si detectáis que tiene un efectos secundarios, pues que está bloqueado, que está sedado, que se encuentra tembloroso, que le sienta mal el estómago, cualquier efecto secundario que podáis ver, ¿vale? Pues vosotros hablad con el médico, con la enfermera que se lo traslade al médico para ver si se puede cambiar el fármaco o la dosis. Y a lo mejor con ese simple gesto vais a conseguir que lo tome de mejor grado. Mezclar con los alimentos. Bueno, esto es un poquito así, es un poquito polémico, pero lo hemos visto que está descrito en la literatura. Está descrito en la literatura. Aquí no os decimos nada que vengamos a inventarnos. Está descrito en la literatura que se puede hacer. En los pacientes con enfermedad mental, no siempre vamos a explicarle al paciente lo que toma. No somos partidarios de mezclar los medicamentos con comida, porque si nota algún efecto, su delirio de que le estamos haciendo daño seguramente empeorará. Vale, pero en caso de los pacientes con demencia y con deterioro cognitivo, sí que está indicado en algunos casos que se pueden mezclar los medicamentos con la comida, ¿vale? Para que los tomen. Y vosotros, que sois los que día a día se los dais, dices, es que si no se lo meto en la papilla o en el flan, no me lo tomo. Lo sabéis, ¿no? Entonces, vale. Lo que tenéis que tener en cuenta en este caso es si el medicamento tiene alguna contraindicación para mezclarse con la comida. Debéis de aseguraros y preguntar si los medicamentos se pueden mezclar con los alimentos o con las bebidas, ¿vale? Si no se puede mezclar, en caso de que no se pueda mezclar porque tenga alguna contraindicación, porque el medicamento no va a hacer el mismo efecto, ay, es que le llevo dando y sigue igual de nervioso, sigue igual. Ah, porque a lo mejor el medicamento se está anulando con el alimento con el que lo estás mezclando, ¿vale? Desde eso tenéis que aseguraros primero que se pueda mezclar. Y si no se puede mezclar el medicamento que le estáis dando, hablar nuevamente con el médico responsable, para ver si se le puede cambiar a otro medicamento que sí se pueda mezclar, ¿vale? Y una y otra vez os vamos a hablar de hay que tener paciencia, hay que tener flexibilidad, ¿vale? Yo sé que es muy fácil decirlo y es más difícil estar ahí, ya os lo dije al principio. Pero tomar la medicación pautada va a ser fundamental para que el paciente esté mejor, ¿vale? Ante la negatividad de un paciente a tomar la medicación, sed flexibles, esperad, cambiar el momento, esperar un momento a que el paciente esté más tranquilo, distraedlo con una conversación, cambiad de profesional, muchas veces solo cambiando el auxiliar, y no porque uno le caiga mejor o peor, sino porque dejó de verte a ti y se le cambió el chip y viene otra persona y sí que se la toma, simplemente por eso, ¿vale? Esperar un rato, no perdáis la paciencia. Y sí es importante, y desde salud mental os lo decimos, dar prioridad a los medicamentos más importantes. Si un paciente está agitado, si un paciente está incómodo, nervioso, si un paciente no quiere tomarse la medicación porque tiene un delirio de perjuicio, lo más importante es que se tome los antipsicóticos, ¿vale? Los medicamentos de salud mental. ¿Por qué? Porque a lo mejor en media hora podéis darle el resto de la medicación. En media hora le está haciendo efecto el antipsicótico o la pastilla que tome para tranquilizarse o el medicamento que tome y luego le podréis dar el resto de la medicación. Por lo tanto, es importante priorizar los medicamentos. Bien, un caso de agitación. Benjamín ha perdido la capacidad de comunicarse y tiene muy poca movilidad, suele ser tranquilo, pero esta mañana se mueve excesivamente en su silla de ruedas, no para, tensa la mandíbula. La gente pasa a su alrededor. De pronto comienza a golpear sin motivo aparente la puerta que tiene a su lado. Suda, tensa los puños. Los auxiliares corren a separar a la gente que se encuentra a su alrededor, ¿no? Otra situación que podéis ver una y otra vez dentro de la agitación. Causas probables. Mires, la agitación en un anciano con deterioro cognitivo, con demencia, puede tener 1000 causas probables, ¿vale? Posibles molestias físicas, malestar, dolor, desorientado, tener estreñimiento, infección urinaria, estar incómodo con la ropa, tener calor, frío, neumonía, efectos adversos de fármacos, anticolinérgicos.
que haya mucha sobreestimulación en el ambiente, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, vosotros como profesionales y que conocéis al paciente, al enfermo, tenéis que saber qué es lo que puede estarle causando, bueno, a veces es imposible saberlo, ¿eh? El paciente se agita y se agita, pero bueno, tenéis que intentar saber cuál es la causa para atajarla. Primero, modificar los factores de riesgo que podáis ver, ¿no? Pues ayudar en la orientación temporal, para que a veces un paciente con demencia se agita simplemente porque no sabe dónde está, porque se encuentra perdido. Entonces hay que darle una ayuda en la orientación temporal, decirle qué hora es, en dónde estamos, repetirle, ¿vale? Los relojes, calendarios, etc. Como siempre tendremos que tener en cuenta un ambiente súper tranquilo. En el momento en que el paciente se agita o un paciente que veáis que se va a agitar o que es susceptible de agitarse, porque ya lo he hecho más veces, mantenerlo en un ambiente tranquilo. Promover actividades grupales siempre que sea posible, porque el paciente va a estar más distraído y va a estar en otra historia, no solo con sus pensamientos y sus frustraciones. La estimulación cognitiva es importante para más cosas, ya no solo para la agitación. Es importante que tras una intervención quirúrgica, por ejemplo, de una cadera o un ingreso en un hospital, que eso los desorienta muchísimo, que lo movilicéis de forma precoz y que de forma precoz también lo integréis en las actividades de la residencia para que el SC pueda centrar mejor. Bueno, uso de gafas y audífonos en pacientes que lo necesiten y evitar alguna medicación que puede provocar o precipitar la agitación o monitorizar aquellos fármacos que pueden también precipitar la agitación. Vale. El dolor no tratado. El dolor es una causa fundamental para la agitación. Los ancianos tienen muchos dolores, ¿vale? Los tenemos los que no somos ancianos, ¿verdad? Nos está doliendo aquí, allá. Pues imaginar un anciano con demencia, con deterioro cognitivo, que no puede deciros me duele aquí, me duele allá, ¿vale? Entonces, el dolor es fundamental. Es fundamental también, siempre que sea posible, utilizar analgésicos no opioides, porque los opioides van a aumentar esa desorientación. Pero también vamos a valorar los beneficios, riesgos, ¿vale? El beneficio-riesgo, porque si el paciente tiene muchísimo dolor, pues va a haber que subir un escalón y utilizar el opioide sí o sí, ¿vale? Utilizarlo con cuidado, con criterio y tal. Está estudiado que en pacientes institucionalizados con demencia moderada grave, si se le trata sistemáticamente el dolor, se puede reducir la agitación en un tanto por ciento muy elevado. Un tanto por ciento muy elevado, quitándole el dolor. Por eso es importante que se considere si ese paciente tiene dolor o no. ¿Los fármacos pueden ser causa de agitación? Sí, ya lo sabéis, que algunos fármacos pueden ser causa de agitación, de desorientación. Entonces hay que vigilar lo que se le da a ese paciente y hay que periódicamente revisar lo que se le da, ¿vale? En varios estudios que vimos, en un estudio en concreto realizado en residencias, se observó que el riesgo de delirio disminuyó con la revisión de los medicamentos que podían contribuir a su aparición, ¿vale? Hay muchos, pero benzodiazepinas, algún anticolinérgico, hay muchos medicamentos que pueden producir agitación. Entonces, que los médicos y los cuidadores también estáis vigilantes, se revise esa medicación periódicamente para evitar que ese medicamento esté haciendo más daño que beneficio. Pautas generales para una agresividad. Bueno, pues lo que ponen todos los libros, ¿no? Prever la escalada de agresividad y desescalar verbalmente. Eso es difícil, ¿no? Ven y desescala tú, me diréis, ¿no? Ven y desescala tú. Bueno, pero a veces en paciente que conocéis, porque nuestra experiencia en la unidad de psiquiatría de agudos no es lo mismo, ¿vale? Pero se agitan los pacientes, se agitan un paciente con trastorno bipolar, en fase maníaca, se agitan. Y muchas veces somos capaces de frenarlo solo con la palabra. ¿Por qué? Y muchas veces somos capaces de frenar esa escalada de agitación porque vemos signos en el paciente que nos están diciendo, uy, este paciente no está bien, este paciente se va a agitar, que empiezan a caminar en círculo, que empiezan a hablar, que empiezan a tensarse. Vale, cualquier signo que vosotros podáis ver en un paciente que ya se ha agitado otras veces, decir, uy, vamos a frenar, ¿sí? Antes de que eso se desborde. Pedir ayuda siempre, ¿vale? No os enfrentéis a una agitación vosotros solos o solas. Pedir ayuda a un compañero o compañera. Las agitaciones pueden ser graves, pueden dañar, entonces pedir ayuda.
¿Cuál es la prioridad? Pues siempre la seguridad del propio paciente para que no se haga daño, la seguridad de las personas que estén a su alrededor y la seguridad de vosotros, los cuidadores, la seguridad misma vuestra, ¿vale? Es importante en ese momento de agitación del paciente simplificar el entorno, quitar todo lo que pueda haber alrededor, quitar sillas, quitar carritos de comida, de medicación, quitar, muchas veces en el entorno hay muchas cosas arrojables y muchas cosas que se pueden hacer daño. Entonces, simplificar el entorno, transmitir siempre sensación de tranquilidad, ¿vale? Aunque digas, me va a caer una hostia, pero vosotros transmitir siempre esa sensación de tranquilidad, aproximarse siempre con educación, nunca ser paternalistas, nunca tratarlos como niños pequeños, nunca, siempre con educación, con un tono suave y pausado, llamar al paciente siempre por su nombre, explicarle una y otra vez quiénes somos, ¿vale? Y lo que vamos a hacerle para que la persona lo sepa y lo comprenda. Por favor, recordad que las personas no son voluntariamente agresivas, ¿vale? A lo mejor algunas sí, hay personas agresivas y hay personas que fueron agresivas en su juventud y van a ser más agresivas en la vejez. Pero lo normal es que la agresividad no sea voluntaria. Eso es lo normal y lo habitual. Recordad que parte de la enfermedad, ¿vale? Y nunca responder de manera agresiva, ni física ni verbalmente, porque eso lo que va a hacer es escalar la agresividad del paciente. Lo empeoramos. Yo os digo, y cuando os acerquéis, cuando os podáis acercar con tranquilidad, agarrarlo con tranquilidad y con cuidado, con fuerza, no mucha fuerza para no hacerle daño, pero sí con seguridad por los antebrazos para que no pueda ni pegar ni arrojar nada, ¿vale? Y seguir tranquilizando con la voz, mientras recibís la ayuda de otros compañeros. Otra negatividad que nos podemos encontrar, la foto es un poco áspera, es para quitar una sonrisa, ¿no? En este momento que tenemos todos hambre. Bueno. Negatividad a la higiene, a los cuidados de higiene, ¿vale? El usuario AMJ se niega a entrar en la bañera y a quitarse la ropa, grita, llora, comienza a mostrarse agresivo verbal y físicamente, empuja, escupe, tira objetos, bueno, esto lo habéis vivido, ¿no? Tras varios intentos y con gran esfuerzo por parte de las cuidadoras, logran que el paciente entre en la ducha. Durante el tiempo que dura el aseo, repite insistentemente, no tenéis vergüenza, no sois personas, ¿vale? Mientras tapa sus genitales con las manos. Todo eso lo habéis vivido 500 veces. ¿Por qué ocurre? A ver, un paciente con demencia y con deterioro cognitivo, sea debido a lo que sea, tiene mucha dificultad para comprender lo que le está pasando, lo que le estáis haciendo, que lo estáis haciendo por su bien. No lo va a entender así. ¿Vale? Al no poder expresarse, pueden desarrollar comportamientos violentos simplemente para comunicarse. Ellos se sienten en disconfort. Imagínate, a lo mejor es una persona que en su vida ha enseñado su cuerpo a nadie, más que a las personas de su intimidad más próxima, y algunas ni eso, ¿Vale? Entonces es una violación de su intimidad que, si lo veis de esa manera, vais a entender muchos comportamientos. Y ellos a veces no pueden comunicarse de otra manera más que gritando, dando manotazos y diciendo, no me vais a tocar. Pueden sentir dolor, otra vez ahí el dolor. ¿Vale? Pueden sentir molestias porque la temperatura no sea la adecuada, tener miedo al agua o al sonido del agua. Muchas veces el sonido mismo de la ducha les puede asustar. Os parecerá una chorrada, pero muchas veces ese es el motivo. Y a lo mejor, pues utilizando un cacito en vez de una ducha, evitáis que eso ya sea la molestia que le haga negativo a sus cuidados, ¿vale? Las personas mayores tienen muchísimo miedo a caerse, tienen un pánico terrible a caerse, tienen una inseguridad, ¿vale? Una falta de equilibrio, la invasión de su espacio personal. Los ancianos muchas veces están cansados, puede suponer para él un sobreesfuerzo y se sienten agotados. Mucha frustración al ver que han perdido sus capacidades y que no pueden valerse por sí mismos. Eso ya te puede cabrear enormemente. ¿Vale? Además, por lo general, las duchas son un espacio reducido, demasiados elementos distractores, entran, a lo mejor en vez de entrar una cuidadora, entran dos, demasiada gente y mucho descontrol en muy poco espacio. Dentro de las pautas de correcto manejo, lo hemos dividido en 3 partes. Una es la actitud y el lenguaje, ¿no? Siempre la calma, calma y más calma. Respetar los ritmos del paciente. Yo ya sé que cuando tengáis que levantar al primer paciente a las 5:30 de la mañana, porque si no, el último se levanta a las 4 y no podéis ducharlo,
Sé que eso sucede y que estáis en una precariedad, en muchos de vuestros centros hay una precariedad de personal terrible. Y seguramente estáis pensando, ¿qué me está contando? A veces las cosas son muy difíciles y lo sabemos, ¿eh? De verdad que lo sabemos. Pero tenemos que deciros las cosas que funcionan, que pueden funcionar, ¿vale? Hablarle a lo largo continuamente del aseo, de cosas, distraerlo, igual que con la medicación, distraerlo del momento tan incómodo que el paciente está viviendo, indicarle paso a paso lo que le vamos a hacer. Cuidado con el lenguaje que utilizamos, el de Antonia, venga, a bañarse. No, a bañarse, que hay que bañarse, pasa para la bañera. O pasa para... Rápido, rápido, que no tengo tiempo, que no tengo prisa, que tengo... Si no, no doy. El lenguaje que utilizamos es muy... No nos damos cuenta, pero es muy importante a la hora de que el paciente sea más receptivo a nuestros cuidados. Pues en vez de utilizar la palabra baño, ducha, aseo, pues usar otra palabra. Veña, vamos a botarnos unha auguiña, vamos a pasar unha auguiña por... Conocéis a los pacientes, dependiendo también del paciente, de la capacidad del paciente de entenderos, ¿no? Pero utilizar un lenguaje siempre tranquilo, siempre afable y, a ver, quítate as roupas, hai que poñerse desnudo. Muchas veces estamos aí, a ver, que te estou vendo... Esos lenguajes hay que evitarlos, ¿vale? Porque el paciente, por mucho que creamos que está en deterioro cognitivo y no nos está entendiendo, eso es muy incómodo para la persona. Pensar, poneros en su lugar siempre, ¿vale? Usar la música antes y mientras, hablar con el paciente de temas que le interesen. Al salir del baño siempre elogiar a la persona, oye, qué guapa estás, qué guapa te veo, qué bien hueles, vale, siempre el refuerzo positivo. Primordial nunca discutir ni generar situaciones tensas, eso es todo lo contrario. Considerar otras alternativas de aseo, ¿vale? A lo mejor no es posible duchar a un paciente en un momento dado, pero pues ha hecho sus necesidades por encima durante la noche, es necesario asear sus partes íntimas. Entonces, si no somos capaces de ducharlo un día, no pasa nada. Simplemente, pues, lavarlo por partes, si ese día está muy agitado o está muy negativo a los cuidados. Y ante una situación de sobrecarga de un auxiliar que no puedo con él, ¿vale? Que no puedes con él, por favor, llamar a otro compañero, cambiar de compañero. Y simplemente con cambiar de compañero a veces el paciente ya se deja, y no porque uno seáis perdón, mejores o peores, sino simplemente porque el paciente está despistado y va a funcionar mejor. Resumiendo, actitud y lenguaje, tomarse tiempo, no precipitarse, distraer al paciente, hablarle de cosas agradables, poner música, elogiarle siempre con refuerzos positivos, no discutir ni presionar a los pacientes y ser muy flexibles con los tiempos. El ambiente. Bueno, es muy importante en los pacientes con demencia que mantengamos siempre una rutina y una forma de hacer las cosas iguales día tras día. Ellos se acostumbran a esa rutina, se acostumbran a veces a una misma persona y que sea otra persona o que le cambiemos de rutina le va a descolocar muchísimo. Preparar siempre el material antes para no tener que andar saliendo de la ducha y entrando, que el paciente se enfría, que el paciente se... Preparar siempre el material y simplificarlo. Procurar que el ambiente del baño, tanto como el agua como el ambiente tengan una temperatura adecuada. Los pacientes tienen mucho miedo a caerse, no dejarlo solo en el baño, ¿vale? Si necesita asistencia. Si no necesita asistencia y tiene agarraderas y tal, sí que respetar su intimidad, ¿vale? Mantener la máxima privacidad que se pueda. Por ejemplo, si vais a lavar a un paciente, procurar ponerse a su espalda, que no os vea, ¿vale? Que no vea que le estáis, pues mientras él se está aseando su parte delantera, vosotros estar por detrás para que no vea que le estáis viendo toda su desnudez, ¿vale? Mantener la máxima privacidad, como os digo. Importante, usar toallas grandes si disponéis de ellas para poder irlo tapando por partes y también envolverlo por completo. Eso también mantendrá su privacidad y el calor también. Y como siempre, un ambiente tranquilo y evitar ruidos. Resumiendo, ambiente, rutinas, preparar material, temperatura adecuada, adaptar el baño para dar seguridad, mantener máxima privacidad y evitar ruidos que puedan alterar al paciente. Que a veces estamos hablando de nuestras cosas o hablando con la enfermera que está afuera, que no sé qué, véteme preparando al paciente tal, y eso puede poner muy nervioso al paciente que estamos aseando. Fomentar la autonomía siempre que sea posible. Eso siempre, ¿vale? Adaptar la ayuda que le vamos a ofrecer a las capacidades que todavía posee ese paciente. Debemos dejar que el paciente realice lo que sea capaz de hacer y ayudarle en aquellas cosas que no pueda. Es importante
para el paciente, que el paciente también esté distraído y también se sienta un poco capaz, pues le das una esponjita, le dices, vete lavándote esta parte y yo mientras te voy lavando la espalda, por ejemplo, ¿vale? En etapas ya más avanzadas de la demencia, de la enfermedad, la persona tendrá que no podrá bañarse sola y necesitará que le ayudemos en todo, ¿no? Entonces, resumiendo, autonomía, adaptar la ayuda, reforzar su autonomía siempre que sea posible, motivar, motivación, motivación, motivación. Negatividad a la alimentación. Y esto también os ha pasado porque nos lo habéis comentado muchas veces cuando vamos a las residencias. Ramón tiene 86 años, está diagnosticado de Alzheimer. Hace 3 meses sufrió un ACV hemorrágico y tiene una hemiparesia izquierda. Este hecho desencadena que sufra un deterioro cognitivo y del lenguaje muy significativo. O sea, no nos puede hablar, no puede decir lo que le pasa. Hace 3 semanas deja de comer todo tipo de sólidas, blandas y papillas. Sí que acepta líquidos y durante las mañanas es cuando se logra comer más, ya que está de mejor humor. ¿Por qué ocurre? Por muchas cosas también. Algunas de las causas puede ser disminución de los sentidos del olfato y del gusto. Los pacientes con una cierta edad ya tienen una disminución del olfato y gusto, por lo tanto ya no disfrutan tanto de la comida. No reconocer ni los alimentos, ni la cuchara, ni el tenedor, ni el cuchillo, ni los objetos que utilizamos para la alimentación. Al tener también bajo nivel de actividad física van a tener menos apetito. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Van a tener dificultades para comunicarse con nosotros, para decirnos que está caliente, que está frío, que está soso, que está salado, que está picante, que no le gusta nada. A lo mejor no puede decírnoslo, ¿vale? Imaginaos. Y muchas veces van a presentar problemas de deglución y entonces, ¿qué hacemos? Pues le pasamos todo a Turmis. Sí, le pasamos todo a Turmis y el paciente siempre está tomando papillas de un sabor más o menos parecido, que llega un momento en que se puede cansar de ese sabor y de esa textura, que puede ser desagradable para él, que lleva comiendo toda la vida de otra manera. Pensad en vosotros siempre, ¿no? Puede haber también alteraciones en su estado de salud, por ejemplo, un resfriado, una gripe, que no, a veces cuando estamos resfriados no tenemos hambre, no tenemos el mismo apetito, no nos gustan las cosas. Dolor, el dolor nos va a impedir también, ¿vale? Efectos secundarios de los medicamentos, que nos revuelva algún medicamento el estómago, que nos quite el apetito. Estado de ánimo ansioso o depresivo, tenemos que saber también en qué momento de ánimo está. Y también problemas bucales que tenemos que tenerlos muy en cuenta a la hora de la alimentación, ¿vale? La limpieza, el estado de la boca, porque puede tener algún dolor o alguna molestia que no nos demos cuenta. Pautas de correcto manejo, como decíamos, aprovechar los momentos del día en que el usuario tenga más ganas de comer. Muchas veces por la mañana me decís, no, es que el desayuno lo toma perfectamente. Pues aprovechad ahí, o la media mañana, para darle un suplemento, ¿vale? Para aumentar la nutrición de ese paciente, mejorar la nutrición de ese paciente, hay que aprovechar los momentos en que esté más receptivo. Si es por la mañana, si es por la merienda, a la merienda. Aprovecháis y le dais un suplementito o algo que pueda tomar. Hacer atractivos los alimentos al olfato y a la vista. A veces en las residencias, bueno, la comida viene preparada, pero se lo podéis poner mejor en el plato, que a ellos les resulte más atractivo. Probar diferentes tipos de alimentos, ofrecerle diferentes tipos de alimentos. No sobrecargar el plato con demasiada comida. Si el paciente ya tiene poco apetito y tú si ves un plato cargado y ya no tienes hambre, eso ya te quita el hambre por completo. Bueno. Si la persona tiene dificultades para masticar o tragar, probar primero alimentos naturalmente suaves, huevos revueltos, compotita de manzana, quesito fresco, antes de considerar los alimentos en puré. ¿Por qué? Porque a ti te va a gustar más y a él también. Vale. La buena higiene oral es fundamental. La persona con demencia debe estar siempre alentada a beber durante todo el día. Siempre debéis de, aunque se niegue a comer, siempre ofrecerle agua, ofrecerle líquidos, etc. Si tienen dificultades de deglución, pues utilizar algún espesante. Y siempre que sea posible, aunque esté una persona demenciada o con deterioro cognitivo, dejad que coma solo. Siempre que sea posible, dejar que se coma solo. Fomentar la individualidad y la independencia. Resumiendo, probar diferentes texturas y sabores, aprovechar los mejores momentos del día, siempre que sea posible, fomentar su autonomía y siempre motivar al paciente. Y aquí terminamos y, como dijo Albert Einstein, no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Yo sé que las cosas son difíciles, pero a veces estamos metidos en una vorágine de trabajo, ¿vale? Y siempre hacemos lo mismo porque no somos capaces de dar un paso atrás y ver otras perspectivas. A veces dando ese cambio, ese paso atrás y viéndolo desde otro ángulo, podemos cambiar la forma de hacerlo y puede funcionar.
Vale, muchísimas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, no sé a qué hora estamos. Sí, Gracias. vamos bien de tiempo. No sé, corrí porque me parecía que me iba a liar. No sé si hay alguna pregunta. 81 personas, madre mía. Yo creo que fue una sesión muy interesante. Todos los consejos buenos, un poco idílico a veces en el día a día cuando tenemos que levantar a 30 o 40 personas. Pero bueno, os dejamos, si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, algún tema que quiera tratar o profundizar, no sé si os ha parecido interesante, si os servirá para el día a día. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que, a ver. Muy interesante, pero coincido con lo que... Sí, ya lo dije al principio de la charla y a la mitad de la charla, que sabemos perfectamente que, como dice mi compañera Tamara, el papel aguanta muy bien todo, pero luego hay que estar ahí, ¿vale? Hay que estar ahí en el día a día, en las dificultades que tenemos cada uno de nosotros en nuestro trabajo. Lo sabemos, ¿eh? Lo sabemos. Muy interesante, incluso emotivo. Emotivo. Yo creo que aunque no se pueda hacer todo lo que Paula os comentaba, porque el día a día no nos lo permite, pequeñas cosas sí que las podemos cambiar. Yo creo que es fácil pues darle un poquito de tiempo, tener un poco más de paciencia y hacer pequeños cambios. Sí, si estáis súper agotados con esa persona, tenéis lo que llamamos nosotros en salud mental contratransferencia, que hay algunas personas que no sabes por qué, pero no puedes con ellas. O sea, no es que no te caigan bien, o sí, directamente no te caen bien, pero que te cuesta más cuidarlas que a otras, ¿no? Eso se llama contratransferencia. Cuando existe eso, es mejor que vaya a atenderlo otra persona, que le pidáis a otro compañero que vaya a atender a esa persona, ¿vale? No, vosotros también tenéis que cuidar vuestra salud mental. Eso es muy importante. Vale, nos ha gustado la presentación, muy interesante y muy útil, qué bien, me alegro. Un tema diferente, que a veces no le damos mucha importancia, queremos correr a asear, comer y a veces hay que pararse un poquito. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta. Bueno, nada, de todas formas, tanto Mercedes como yo estamos en las residencias pues cada cierto tiempo. Mercedes seguramente más, la veis más que a mí. Y en algunas residencias no estoy yo, pero está mi compañera Tamara de salud mental y podéis preguntarnos todo lo que os parezca sobre medicación, sobre forma de manejo, todo lo que os parezca, ¿vale? Esto no se queda aquí, vamos a seguir estando y vamos a seguir apoyando en lo que podamos y sepamos, ¿vale? Bueno, pues eso siempre. Y tenéis nuestros correos y todo lo que necesitéis. Si no hay ninguna pregunta, que creo que no, vamos a dar por finalizada la sesión. Quedará colgada posteriormente en nuestra página web y nos vemos en un mes, que el jueves 5 de mayo vamos a tener otra sesión que yo creo que va a ser un tema también muy interesante y algo que aún no hemos abordado, que es la atención a las familias, que en el mundo residencial es algo fundamental y que también tenemos que tener en cuenta. Sin más, yo os agradezco mucho la presentación, tanto a ti como a Tamara, y nos vemos en mayo. Muchas gracias a todos.